de alguna forma lo podemos hacer. Todos tenemos también el ministerio de la reconciliación, el hablar de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Esto cada uno de nosotros lo podemos hacer. Dile al que está a tu lado, esto tú también lo puedes hacer. Todos lo podemos hacer. Todos podemos servir, todos en el área donde nos desarrollamos, en la iglesia en la que venimos o servimos. Todos, y todos tenemos ese ministerio de la reconciliación. Y todos también tenemos el mandato de la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y esto lo tenemos absolutamente todos. A todos Dios también nos dio dones. Dios repartió como Él quiso, dice la palabra, y nos dio dones a cada uno de nosotros. Todos al menos tenemos un don que podemos ponerlo a servicio del Señor. Ahora, por lo tanto, sea lo que sea que Dios nos haya encomendado, la Biblia nos exhorta a esto. Dice Primera de Corintios 15, 58. Si lo ponemos en la pantalla, dice totalmente, dedicaos totalmente. Yo lo tengo en otra versión. Dice, dedicaos totalmente a trabajar para el Señor. Bien sabéis que vuestro trabajo no es en vano. El trabajo que realizamos, tanto en el trabajo diario, ministrando y sirviendo a otros, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, como el servicio en la casa, como el estar compartiendo del ministerio de la reconciliación a otros, el estar enseñando y animando a otros a que se acerquen a Jesús. Todo esto debemos seguir cada día, hacerlo todos. ¿Cuántos dicen amén? Todos. Ahora, cuando Dios llama, ¿cómo será? Porque lo que acabo de explicar de introducción es que todo esto, todo lo podemos hacer. Eso ya está diseñado. La palabra lo habla de que cada creyente, cada cristiano lo puede hacer. Pero es importante que Dios nos llama. Yo quiero despertar tu atención en esta mañana en esto. Y voy a dar pequeña ruta o pincelada de si realmente Dios me está llamando a mí o no. Y es importante reconocer la voz de Dios en esta mañana. Cuando Dios llama, lo primero que hace es que Él es el que llama. Él es el que selecciona el contacto. Él es el que selecciona el contacto. Juan 15, 16, hay muchos más pasajes, pero escogí solo uno. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Aquí hay algo importante que es Dios quien nos selecciona, es Dios quien nos señala, es Dios quien nos elige. Y si usted nos visita hoy por primera vez y está aquí, no crea que es ninguna casualidad. Dios lo trajo hasta aquí porque Dios le señaló a usted. Le señaló a usted para que estuviera aquí y escuchara lo que va a escuchar. Y conociera esta familia. Porque no hay casualidades. Dios tiene un plan diseñado para cada uno de nosotros. Y Dios nos selecciona, Dios nos escoge. Nosotros pensamos que nosotros escogemos a Dios y es al revés. Es Dios quien nos elige a nosotros. Es Dios quien está pendiente de nosotros. Es Dios quien nos llama. Y lo ha hecho desde el principio. Si vamos a la palabra y empieza a mirar cada uno de los hombres y mujeres de Dios en la palabra, es siempre Dios quien elige. Es siempre Dios quien habla con la persona. Desde Abraham, desde Adán. Si empezamos a Abraham, Moisés, Noé, todos. Y seguimos hacia adelante, vemos que Dios siempre habla, busca un hombre, busca una mujer y habla directamente para una misión específica para cada uno de ellos. Pero es muy importante que estemos escuchando la voz de Dios para nosotros hoy. En el tiempo en el que Dios habló a Abraham, que Dios habló también a Noé y habló a todas estas personas que conocemos, personajes bíblicos que conocemos, fue para un tiempo, momento específico. Pero que estamos escuchando nosotros la voz de Dios hoy, ¿qué estamos escuchando de Dios hoy? Para nuestra misión, para mi misión,
en este tiempo, en este momento. No llegamos a este mundo con el llamado definido, ni los dones súper desarrollados. Tenemos que discernir el llamado, y discernir el llamado requiere, por lo general, varias intentonas y fracasos. Por lo general. Le voy a poner algunos ejemplos de los que Dios llamó y no he mencionado. Por ejemplo, Samuel. Samuel 4 veces, antes de que el joven reconociera la voz divina, Dios le llama 4 veces y él pensó que era Elí. Y él pensó, bueno, ¿será o no será? Y él se acerca, oye, ¿me llamaste? No, yo no soy. Y era que no podía reconocer la voz ¿de quién? De Dios. No podía reconocerla, no sabía. Y era Dios mismo hablando con el futuro profeta Samuel. Y él no sabía reconocer la voz de Dios. Entonces Samuel tuvo algunas intentonas ahí de saber qué es lo que Dios le estaba queriendo decir. ¿Qué me dice de Pedro? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú. Él estaba intentando identificar si era el Señor o no quien le estaba hablando para ir a hacer lo que tenía que hacer. Y conocemos un poquito la historia donde después él empieza a dudar y se empieza a hundir en el agua. Pero fíjese esa frase tan importante, cuando Jesús le llama, dice, Señor, si eres tú, dime que vaya y yo voy. Si eres tú, no es que sea otro, si eres tú, yo voy. ¿Y qué me dice de Pablo? Pablo también, fíjese lo que dice el Señor sobre él, instrumento útil me es este. ¿Usted cree que Dios no piensa sobre usted y sobre mí esto? Instrumento me es útil. Y sale a ese encuentro con Pablo y Dios lo elige nuevamente. Él selecciona, lo elige. Y le hace esas preguntas, ¿no? Por eso tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice. Esa pregunta de, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él ahí en la segunda o tercera vez es cuando él reconoce que es el Señor. Varias intentonas. Por eso creo que tenemos que estar atentos a lo que Dios nos habla. ¿Qué me dice de Moisés? De Eliseo, Sansón, Gedeón, gente a la que Dios llamó y escogió, y a muchos más. Y Dios escogió y eligió. Lo más importante de todo esto, y quiero decirte en esta mañana, es que Dios sale a nuestro encuentro. Dios nos está buscando a cada uno de nosotros para cumplir tu propósito y mi propósito. Yo cada día oro por mis hijos, no para que se haga mi voluntad, sino para que se haga la voluntad del Señor en sus vidas. Yo oro, Señor, mi esposa lo sabe, mis hijos lo saben, cada día, Señor, cumple tu propósito en ellos. No mi propósito, cumple tu propósito en ellos, porque cada uno de nosotros tenemos propósitos de Dios para nuestra vida. Solamente tenemos que estar atentos, porque Él nos va a seleccionar para una cosa específica que yo no podré hacer, pero que usted sí podrá hacer. Esté atento a lo que el llamado de Dios tiene para su vida. Podemos aprender algo de esto. Ni tú ni yo tenemos la capacidad. Es Jesús quien nos la da. Pone a gente a nuestro lado para que nos ayude, nos capacite, como pasó con todas estas personas que acabo de mencionar. Les instruye, les enseña Dios mismo y otras personas, y ellos a su vez también enseñan a otros. El fin de tu llamado o de mi llamado no es tener poder a tu disposición y usarlo como cuando quieras para hacer lo que te plazca. Tienes que estar seguro de tu vocación personal y convencido nuevamente de que Jesús es quien te llama. No podemos usar ese llamado a nuestro beneficio, ni usarlo para manipular a nadie. Siempre un llamado es para servir a otras personas. Siempre es para ser de bendición a otras personas. Pero tienes que asegurarte tú y yo que el que te llama es Jesús. Oír su llamado no es lo mismo
que conseguir el trabajo de tus sueños. Escúchame bien. Oír el llamado de Dios no es lo mismo que conseguir el trabajo de tus sueños. Puedes, como dije al principio, ser de bendición en el trabajo donde estás. Pero el llamado tiene que ver con algo más dentro de tu interior. Cuando Dios llamó a Jeremías a predicar a un pueblo que no quería escuchar, este lloró tanto que se había ganado el apodo del profeta llorón. Porque ¿saben cuál es nuestra primera reacción en una tarea encomendada por el Señor generalmente? Es temor. No, yo no me siento capaz. No, yo no creo que esto sea. No, esto son mis voces. Esto no creo que es mío. Y empezamos con temores. Y empezamos incluso a veces a rechazar lo que Dios nos está diciendo y hablando. A mí no, a otro, Señor. Esto lo hizo Moisés. El propio Moisés, el libertador de Israel. Señor, mejor manda a Aarón. Aarón, que él es sacerdote, que él sabe, que él habla mejor que yo, porque Moisés era tartamudo. Señor, él habla mejor que yo. Mejor porque no lo mandas a él. Y le dijo el Señor, te mando a ti y yo pondré palabras en tu boca. Porque el que nos capacita es Dios. Quien nos va a dar la capacitación es Dios. Por supuesto tendremos que esforzarnos y habrá un proceso en nuestra vida que ahora hablaremos de ello. Pero tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice cuando Él nos selecciona. Porque es Dios quien nos selecciona. Es Dios quien llama. Y los procesos te van a llevar a tu destino. Los procesos te llevarán a donde Dios tenía preparado para ti. ¿Cuántos se acuerdan de David? Famoso David con Goliat. En el proceso de llevar panes y queso, ¿se acuerdan de eso? De llevar pan tostado, ¿verdad? Y queso a sus hermanos. Fue la puerta, sirviendo en lo poquito. Fue la puerta que le llevó más tarde al destino que Dios tenía preparado para él. Terminó siendo no solo general, sino rey de Israel. ¿Por qué? Por una obediencia. Por simplemente llevar panes y queso. Y en esa pequeña obediencia, Dios luego va haciendo el proceso en su vida hasta que lo coloca en su propósito y en su destino. Lo segundo que deberíamos pensar en esa pregunta, cuando Dios te llama, uno, Él nos selecciona. Número dos, nosotros tenemos que descubrir para qué te llama, para qué nos llama. ¿Para qué nos llama el Señor? ¿Para qué nos llama? La carrera es algo que eliges. El llamado es algo que recibes. Algo que recibes. La carrera, la profesión es algo que haces por ti. El llamado es algo que haces por Dios. La carrera, el trabajo o lo que estemos realizando promete posición, dinero, poder. El llamado por lo general promete a veces dificultades, sufrimientos y la oportunidad de ser usado por Dios. Porque claro, hay algunos que dicen, no, yo soy llamado, pero claro, yo necesito hoteles de 5 estrellas, ¿verdad? Timoteo no le dijo eso a Pablo. Pablo siguió al apóstol, Timoteo, siguió al apóstol Pablo y no sabía cuándo iba a regresar, no sabía lo que iba a comer. Esto lo que vamos a hacer nosotros ahora, que nos vamos para Madrid, casi. Estos no saben lo que van a comer. Vamos a dormir en un suelo, se supone. Pero no podemos estar con exigencias que no tienen que ver con lo que realmente es el ministerio. La carrera suele acabar con la jubilación y un montón de posesiones. El llamado no acaba
el llamado no acaba hasta que te mueras. La carrera puede ser interrumpida por acontecimientos inesperados, pero Dios te ayuda a cumplir el llamado aún en las circunstancias más difíciles. Para algunas personas de la Biblia, obedecer el llamado significó vivir como esclavos, ser capturados y enviados al exilio y hasta ser sacrificados. La trayectoria de sus carreras no fue muy prometedora. Sin embargo, cumplieron su llamado de una forma extraordinaria. Con esto quiero decir que con el llamado tiene que ver algo directamente con el Señor. Yo no digo que no esté ligado con la carrera, puede serlo. Y que, como dije al principio, esa carrera y todo lo que tú estás estudiando o ese oficio en el que tú te estás desempeñando sea también puertas de bendición para muchas personas. Ya lo dije al principio. Pero cuando hablamos de llamado, estamos hablando también de, Señor, yo heme aquí estoy. Yo sé en mi interior que tú me estás hablando a mí. Yo sé que hay algo que tú quieres hacer conmigo. Pero tengo que identificar que es Dios quien me está hablando. Y meterme en eso que Dios quiere para mí. Pero tengo que descubrirlo. Y descubrirlo implica escuchar con atención. Escuchar con atención. Si cierras tus ojos, tus oídos y persigues algo a lo que no eres llamado ni estás capacitado, acabarás viviendo con una ansiedad que te susurra. Estás intentando hacer algo que Dios no te pidió. Dios no te pidió. ¿Se acuerdan de Jonás la semana pasada? Empezó a dar vueltas y empezó a meterse en líos, simplemente porque no estaba cumpliendo lo que Dios le dijo que hiciera. Todos anhelamos el elogio del Señor cuando nos diga las palabras, bien hecho, mi buen siervo fiel. ¿Cuántos quieren eso? Que cuando lleguemos al cielo diga, bien siervo y fiel. Bien siervo fiel. Buen siervo. Porque cumpliste lo que había diseñado para ti. Por eso tenemos que descubrir, dice que hay en la palabra ahí escrito, ¿verdad? El libro de la vida está escrito, pero también está el libro de las obras que hacemos y las cosas que hacemos. Y todo eso está escrito. Yo a veces se lo digo al Señor, digo, Señor, apunta esta, por si acaso. Esta apúntala. Entonces, el Señor escribe todas estas cosas. Está todo ahí, de unos software arriba que no veas. Pero sí tenemos que tener claro qué es lo que Dios quiere y es Dios quien nos lo va a decir, quien lo va a revelar. Por eso tenemos que estar bien atentos. Ahora te doy algunas ayudas para identificar estas cosas. Ahora, no vas a descubrir tu llamado siendo un vago. Perdone que le diga así sin anestesia y sin nada. Pero siendo un vago que no se esfuerza en nada en la vida, no creas que Dios te está llamando a las misiones o al ministerio tiempo completo y ahora lo refuerzo, no me tire piedras todavía. Porque Dios no llama a vagos. No llama a vagos. No, yo es que como no tengo nada que hacer, ahora me voy a meter en el cestá, ¿verdad? Para ver qué pasa. Porque como no tengo nada que hacer, fíjese que la palabra, después me tira las piedras que quiera. Pero fíjese que a todos los que llama a Dios en la palabra están haciendo algo. Todos. Incluso muchos tuvieron que dejar quemar su sustento. Pedro tuvo que dejar sus barcas. Seguimos, porque hay más. Muchos tuvieron que dejar lo que era su sustento para decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Otros eran coperos del rey. Gente que siempre estaba haciendo algo, estaba atento a lo que Dios decía. No era gente que decía, bueno, si el Señor me quiere usar, como Él me selecciona,
Pues que venga y me toque. Y cuando me toque, entonces voy. Y así, a ver si empiezo. Mire, ¿se acuerda de David? Lo acabo de decir. En las pequeñas cosas, ¿verdad? Le llevó al proceso. En el proceso le llevó al destino. Por eso es importantísimo. Y con esto no le estoy llamando vago para nada, Dios me perdone. Pero sí que tengamos en cuenta de que Dios va a llamar a aquellos que son trabajadores, responsables, y nos va a capacitar. Ninguno, ya le dije antes, ninguno estamos capacitados. Él nos va a capacitar para la misión específica que tenemos cada uno. Pero Él quiere ver en nosotros también ese anhelo, ese deseo, esa pasión por Él. Aceptar el llamado de Dios significa a menudo esforzarse y dedicarle mucho más horas de lo que desearía. No siempre recibes la recompensa y el reconocimiento que habrías esperado, pero Pablo dice, somos colaboradores de Dios, colaboradores de Dios. Porque para tener éxito tienes que hacer las cosas junto a Él. No solamente te llama a trabajar para Él, te llama a que trabajes con Él. Que trabajes con Él. Ahora, ¿en qué tengo que trabajar? Tú tienes que estar escuchando la voz de Dios. Yo no sé qué es lo que Dios te va a llamar a ti. Tú tienes que descubrir para qué Dios te está llamando a ti. ¿Por qué Dios te está llamando a ti? Hay cada uno, si usted ve los personajes en la palabra, cada uno de ellos tenía una misión específica. Ninguno de ellos se repite. Todos tenían algo específico que hacer. Por eso Dios los llama. Por eso le dice a Pablo, instrumento me útil este. Porque iba a llegar, su palabra iba a llegar hasta Roma. Había una misión específica. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para ti? ¿Cuál es la misión específica que Dios tiene para ti? Ahora, si Dios te llama, lo tercero y último es que mejor síguele. Mejor síguele. No rehúses al llamado de Dios. Como vimos en ejemplos anteriores, no haya temor en nuestro corazón. Va a haber dudas, va a haber incertidumbre. Pero creámosle al Señor. Les cuento un sueño que tuvo mi esposa hace años. Cuando yo estaba en este proceso de identificar el llamado de Dios en mi vida. Porque no creo que es así, sino intentar identificar qué es lo que Dios me está hablando a mí. Y como muchos saben, yo trabajaba en un gimnasio. Murió alguien en ese gimnasio y nos echaron a todos. Pues se cerró la instalación completamente y nos despidieron a todos hasta nuevo aviso. Y era un momento, después he escuchado algunas cosas más, pero bueno, no es el tema. Y en ese momento de oración, de búsqueda, de decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Señor, ¿qué? Loco estaba, buscando una palabra de Dios. Y mi esposa tiene un sueño. Le aparece una bobada, pero para mí fue una confirmación enorme. Y ella siempre me iba porque teníamos un coche, bueno, seguimos teniendo un coche donde al final ella siempre a la noche me iba a recoger. Entonces, ella mantenía toda la tarde con el coche y me iba a buscar. Y así, siempre. Y en el sueño, ella me cuenta y dice, José, tuve un sueño. Y cuando mi mujer tiene un sueño, yo tiemblo. Yo me lo tomo muy en serio, ¿eh? Y mi mujer dice, tuve un sueño, y ese sueño fue el siguiente. Que te iba a buscar una de las noches al trabajo y teníamos un accidente muy grave que se acaba nuestra vida. Y yo entendí y percibí que si yo seguía trabajando en ese lugar, porque yo tenía una pelea interior bestial,
porque había una voz interior que me decía, yo te necesito, yo quiero que estés conmigo. Había un llamado de Dios que ardía en mi corazón, diciendo, yo quiero que estés en mi reino, sirviéndome, fuerte, a tiempo completo. Y era como, y vienen esas dudas, ¿y quién paga las facturas, no? ¿Y quién paga esto? Y entonces, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué no sé qué? Y vienen un montón de voces e interferencias para quitar la voz de Dios. Y en ese momento del sueño, yo interpreté fácil, confirmación, de que no vuelvo al trabajo. Tuve tiempo sin trabajo, pero obedecí la voz de Dios. Y hoy les sirvo a ustedes, iglesia.